Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente significativo. Escribe en los comentarios esta declaración: hoy decido caminar en la paz que Dios me da. No lo hagas para complacer a nadie. Hazlo como un compromiso entre tú y el Señor. Escríbelo como una confesión de fe, recordando las palabras de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Desde este momento, decide que ninguna dificultad, ninguna noticia inesperada y ninguna persona tendrá el poder de robar la tranquilidad que Dios ha puesto en tu corazón. Ahora, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma prueba. Ambas pueden enfrentar una pérdida, recibir una crítica injusta, vivir una decepción o experimentar un momento de profundo dolor. Sin embargo, mientras una termina consumida por el miedo y la desesperación, la otra permanece firme, aprende de la experiencia y continúa avanzando con sabiduría. ¿Qué produce esa diferencia? No es la inteligencia, no es la fortuna, no es la posición económica, tampoco son las circunstancias. La diferencia está en un regalo que Dios desea desarrollar en cada uno de sus hijos. Una paz interior que permanece incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. La serenidad no es debilidad. Es fortaleza bajo control. Es la capacidad de detenerse antes de reaccionar, de escuchar antes de responder y de confiar en Dios antes de dejarse dominar por el temor. Quien aprende a conservar la calma, descubre caminos donde otros solo encuentran obstáculos. Mientras el corazón agitado se llena de confusión, el corazón que descansa en el Señor puede discernir oportunidades, soluciones y nuevas puertas que antes parecían invisibles. Vivimos en una generación acelerada. Todo parece exigir respuestas inmediatas. Todos quieren llegar primero, producir más, demostrar más, obtener más reconocimiento y alcanzar resultados cada vez más rápido. Pero en medio de esa carrera constante, pocos se hacen una pregunta verdaderamente importante. ¿De qué sirve conquistar muchas cosas si al final pierdes la paz que Dios te regaló? Muchas personas no abandonan sus sueños por falta de capacidad. Se quedan a mitad del camino porque permitieron que la ansiedad gobernara sus decisiones. Hablaron cuando era mejor guardar silencio. Actuaron impulsivamente cuando debían esperar. Renunciaron justo antes de que Dios comenzara a abrir la puerta que tanto habían pedido. Permitieron que el miedo dirigiera su vida. La Escritura nos recuerda una verdad poderosa en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no depende de que desaparezcan los problemas. Nace de una confianza profunda en que Dios sigue teniendo el control. Permanece hasta el final de esta reflexión, porque quizá descubras que el mayor obstáculo que ha frenado tu crecimiento no ha sido la falta de talento ni de oportunidades, sino la falta de descanso en la presencia de Dios. Cuando el corazón aprende a permanecer tranquilo, incluso en medio de la tormenta, comienza a tomar mejores decisiones. Fortalece su fe y camina con una seguridad que las circunstancias ya no pueden destruir. Primera enseñanza: entrega al Señor aquello que nunca estuvo bajo tu control. Detente un momento y piensa en cuántas veces has perdido horas, días o incluso meses preocupándote por situaciones que jamás dependieron de ti. Tal vez alguien cambió contigo sin darte explicación. Quizá esperabas una respuesta que nunca llegó. Tal vez una puerta se cerró cuando pensabas que ya estaba abierta. O recibiste palabras injustas que hirieron profundamente tu corazón. Entonces comenzó la batalla dentro de tu mente. Volviste una y otra vez sobre el mismo asunto. Imaginaste conversaciones que nunca ocurrieron. Pensaste en respuestas que jamás pronunciaste. Buscaste razones para entender lo que había sucedido. Pero ahora quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Toda esa preocupación cambió realmente la situación? Muy probablemente no. Lo único que terminó cambiando fue tu tranquilidad. Muchas personas creen que están agotadas únicamente por el trabajo o por las responsabilidades diarias. Sin embargo, gran parte de su cansancio proviene de intentar controlar aquello que solo pertenece a Dios. Imagina por un momento a un hombre caminando bajo una fuerte tormenta. En lugar de buscar refugio, decide pelear contra la lluvia.
levanta la voz contra el cielo, se enfurece con el viento y gasta todas sus fuerzas intentando detener algo que jamás podrá controlar. La tormenta continúa exactamente igual, pero él termina completamente exhausto. Ahora imagina a otro hombre atravesando esa misma lluvia. Él entiende que no puede cambiar el clima. En lugar de desperdiciar sus fuerzas luchando contra lo inevitable, ajusta su abrigo, protege sus pasos y continúa, avanzando con prudencia hasta llegar a su destino. Los dos enfrentaron la misma tormenta. La diferencia estuvo en aquello a lo que decidieron dedicar su energía. Así ocurre también en nuestra vida espiritual. No puedes controlar las opiniones de todos, no puedes cambiar el pasado, no puedes evitar que algunas personas te decepcionen, no puedes impedir cada dificultad que aparezca en el camino, pero sí puedes decidir cómo responder. Puedes escoger tus palabras, puedes gobernar tus pensamientos, puedes entregar tus cargas al Señor, puedes permanecer firme cuando otros se desesperan. Ahí comienza la verdadera libertad, porque mientras gastes tus fuerzas intentando controlar aquello que pertenece únicamente a Dios, descuidarás el único territorio que Él te ha confiado administrar, tu propio corazón. La Biblia nos anima en 1 Pedro 5:7 diciendo: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Observa que no dice que cargues solo tus preocupaciones ni que luches hasta agotarte. Dice que las entregues al Señor. Eso no significa rendirse ni dejar de actuar con responsabilidad. Significa confiar en que Dios puede hacer aquello que nuestras fuerzas jamás lograrán. Aprender a soltar no es abandonar la batalla, es dejar de desperdiciar energía en aquello que nunca estuvo bajo tu autoridad y comenzar a caminar con la paz que solo Dios puede dar. Las palabras de los demás ya no gobiernan tu estado de ánimo. Las críticas dejan de ser cadenas. Las ofensas pierden su poder y las provocaciones dejan de controlar tus decisiones. Descubres que la verdadera fortaleza no consiste en responder con más fuerza, sino en conservar la paz cuando todo alrededor intenta arrebatártela. La Biblia enseña una verdad que coincide con este principio cuando dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No es debilidad responder con serenidad, es dominio propio. Y el dominio propio es una de las mayores evidencias de una persona guiada por la sabiduría. Piensa por un momento en un árbol durante una tormenta. Los vientos golpean con violencia sus ramas. La lluvia cae sin descanso. Todo parece intentar derribarlo. Sin embargo, el árbol permanece firme porque su fuerza no está en lo que ocurre sobre la superficie, sino en las raíces que nadie puede ver. Así también ocurre con la vida. Quien solo vive de las emociones, se mueve al ritmo de cualquier viento. Si recibe un elogio, se siente invencible. Si recibe una crítica, se derrumba. Si las circunstancias son favorables, sonríe. Si llegan las dificultades, pierde toda esperanza. Pero quien ha echado raíces profundas en Dios permanece estable incluso cuando el panorama parece incierto. No permitas que una opinión defina tu valor. No entregues tu paz a alguien que quizá ni siquiera conoce tu historia. Hay personas que hablarán desde sus heridas, desde sus frustraciones o desde sus propios miedos. Si haces tuyas todas esas palabras, terminarás cargando pesos que nunca te pertenecieron. Jesús también fue criticado, rechazado e incomprendido. Sin embargo, nunca permitió que las voces de quienes lo atacaban desviaran el propósito que el Padre le había confiado. Él sabía quién era y de dónde venía. Cuando una persona conoce su identidad en Dios, deja de vivir buscando la aprobación constante de los demás. Pregúntate hoy, ¿cuántas veces has perdido horas, días o incluso meses pensando en algo que alguien dijo de ti? ¿Cuántas noches has entregado al insomnio por palabras pronunciadas en unos pocos segundos? Mientras tú seguías reviviendo aquella escena, la otra persona probablemente ya había continuado con su vida. No permitas que un instante de otro robe temporadas enteras de tu paz. Existe una gran diferencia entre escuchar un consejo y vivir esclavizado por la opinión ajena. El consejo sabio construye. La crítica destructiva solo busca desgastar. Aprende a distinguir una de la otra. Recuerda que no toda batalla merece ser peleada. Hay discusiones que solo consumen energía. Hay personas que no buscan comprender, sino provocar.
Hay conflictos donde el mayor triunfo consiste en guardar silencio y seguir caminando. La Escritura declara: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Esa es la verdadera victoria, no conquistar a otros, sino gobernar el propio corazón. Cada vez que eliges responder con serenidad en lugar de reaccionar con impulsividad, estás edificando un carácter más fuerte. Cada vez que decides perdonar en lugar de alimentar el resentimiento, recuperas una parte de tu libertad. Cada vez que eliges confiar en Dios antes que dejarte dominar por el miedo, das un paso más hacia una vida llena de paz. No confundas tranquilidad con pasividad. Permanecer en calma no significa aceptar la injusticia, ni ignorar los problemas. Significa enfrentarlos con una mente clara, un corazón firme y una confianza que no depende de las circunstancias. Cuando las emociones gobiernan tus decisiones, el arrepentimiento suele llegar después. Pero cuando la sabiduría dirige tus pasos, incluso en medio de la presión puedes actuar con prudencia y evitar heridas innecesarias. Por eso, antes de responder un mensaje escrito con enojo, detente. Antes de contestar una ofensa, respira. Antes de tomar una decisión importante movido por el miedo o la desesperación, busca primero la dirección de Dios. Muchas veces unos minutos de silencio pueden evitar años de consecuencias. El enemigo siempre intentará sembrar confusión, ansiedad y desesperanza, porque sabe que una mente inquieta pierde claridad. Pero el Señor ofrece una paz distinta, una paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que Él sigue teniendo el control. Isaías escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa promesa sigue vigente hoy. La verdadera calma nace cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras fuerzas y aprendemos a descansar en las manos de Dios. Así que, cuando llegue la próxima tormenta, no preguntes primero cómo hacer que desaparezca. Pregunta cómo fortalecer tus raíces, porque las tormentas pasan, pero un corazón cimentado en Dios permanece firme. Y recuerda siempre esto: nadie puede quitarte la paz si tú no decides entregarla. La serenidad es una elección diaria. Es el fruto de una mente renovada, de un espíritu fortalecido y de una fe que aprende a descansar incluso cuando todavía no ve la respuesta. Hoy decide caminar con esa paz. Habla menos cuando la ira quiera dominarte. Escucha más cuando la ansiedad intente confundirte. Ora más cuando el miedo quiera paralizarte. Y confía en que el Dios que comenzó la buena obra en tu vida también te dará la fuerza para terminarla. Porque quien aprende a gobernar su interior deja de ser esclavo de las circunstancias. Y quien deposita su confianza en el Señor descubre que existe una paz que ninguna tormenta puede destruir. Existe una diferencia que casi nadie percibe entre quienes permanecen firmes en medio de la dificultad y quienes se derrumban al primer golpe. Esa diferencia no es la suerte, ni el talento, ni los recursos. Es la preparación del corazón. La palabra de Dios enseña que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca antes de que lleguen la lluvia, los ríos y los vientos. No espera a que aparezca la tormenta para buscar un fundamento sólido. Lo construye con anticipación. Así también ocurre con la paz. No se improvisa en el momento de la crisis. Se fortalece cada día en la presencia de Dios. Muchos desean experimentar tranquilidad cuando el problema ya los rodea. Quieren serenidad cuando la ansiedad ya domina sus pensamientos. Buscan fortaleza cuando el miedo ya ha ocupado cada rincón de su corazón. Pero la verdadera paz nace mucho antes de que llegue la batalla. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no aparece por casualidad. Es el fruto de una mente que aprendió a permanecer cerca del Señor. Observa a un agricultor. Él no espera la temporada de cosecha para preparar la tierra. Primero limpia el terreno, remueve las piedras, siembra con paciencia y riega día tras día. Solo después llega el fruto. De la misma manera, quien alimenta diariamente su espíritu con la palabra, la oración y la confianza en Dios está preparando su corazón para permanecer firme cuando aparezcan las pruebas. Muchos creyentes desean reaccionar con sabiduría cuando reciben una mala noticia, pero durante años alimentaron únicamente el temor.
Otros anhelan responder con amor cuando alguien los hiere, pero nunca ejercitaron el perdón. Nadie desarrolla músculos levantando una sola pesa. Nadie fortalece su fe buscando a Dios únicamente cuando todo parece perdido. La paz también necesita entrenamiento. Cada vez que decides guardar silencio en lugar de discutir, estás fortaleciendo tu dominio propio. Cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de dejarte consumir por la preocupación, tu fe está creciendo. Cada vez que agradeces aún en medio de la escasez, tu corazón aprende a depender menos de las circunstancias y más de las promesas del Señor. No subestimes los pequeños actos de obediencia, son ellos los que preparan las grandes victorias. El salmista decía que meditaba en la ley del Señor de día y de noche, no solo cuando tenía problemas, sino como un estilo de vida. Por eso, cuando llegaron las dificultades ya tenía raíces profundas. Haz una pausa varias veces durante el día, respira profundamente y recuerda que Dios sigue sentado en su trono. Antes de responder con enojo, ora en silencio. Antes de tomar una decisión importante, busca primero la dirección del Espíritu Santo. Antes de dejar que el miedo hable, permite que la palabra de Dios tenga la última palabra. También puedes terminar cada jornada haciéndote 3 preguntas delante del Señor. ¿Qué bendiciones recibí hoy que quizás pasé por alto? ¿Qué situaciones debo entregar completamente en las manos de Dios porque no puedo cambiarlas? ¿En qué área puedo parecerme más a Cristo mañana? Estas sencillas preguntas ayudan a ordenar el corazón y a recordar que Dios sigue guiando cada paso. La Biblia declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Eso significa que la verdadera fortaleza no nace del esfuerzo humano, sino de permanecer unidos a Él. Cuando llegue el momento difícil, no tendrás que inventar paz, ya habrás aprendido a caminar con ella. Cuando aparezca la tormenta, no necesitarás correr desesperadamente buscando refugio. Descubrirás que tu refugio siempre fue Dios. Y cuando otros entren en desesperación, tú podrás mantenerte firme, no porque seas más fuerte que ellos, sino porque tu confianza fue edificada sobre la roca eterna. Recuerda esto, la paz no se encuentra por accidente, se cultiva cada día en la presencia del Señor. Una oración a la vez, un acto de fe a la vez, una decisión de obediencia a la vez. Porque quien aprende a caminar con Dios en los días tranquilos, también sabrá permanecer firme cuando lleguen los vientos fuertes. Entonces comprenderá que la verdadera calma no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios jamás abandona a quienes ponen su esperanza en Él. Cada vez que decides responder con serenidad, en lugar de dejarte dominar por el impulso, estás enseñando sin pronunciar un sermón. Cada vez que eliges el perdón antes que el resentimiento, la prudencia antes que la precipitación y la paciencia antes que la desesperación, quienes te observan reciben una lección silenciosa que vale más que 1000 palabras. La Escritura nos recuerda: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa paz no nace de un mundo perfecto, sino de un corazón que permanece confiado en Dios. Quien aprende a caminar con esa paz se convierte en una luz para quienes aún viven atrapados por el miedo y la incertidumbre. No necesitas convencer a todos con discursos. Tu manera de vivir hablará por ti. Cuando otros se dejen arrastrar por la angustia, tú podrás mantenerte firme. Cuando muchos respondan con enojo, tú podrás elegir la misericordia. Cuando el temor paralice a quienes te rodean, tu confianza en el Señor será un testimonio vivo de que existe un camino diferente. Recuerda las palabras del profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa promesa sigue vigente para quien decide entregar sus cargas al Señor en lugar de llevarlas sobre sus propios hombros. No permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu interior. Cada día habrá noticias que inquietan, personas que juzgan y circunstancias que intentarán robarte la tranquilidad. Sin embargo, ninguna de ellas tiene autoridad para gobernar tu corazón si decides permanecer bajo la dirección del Altísimo. La verdadera fortaleza no consiste en levantar más la voz, sino en conservar la paz cuando todos la han perdido. No consiste en ganar cada discusión, sino en saber cuándo guardar silencio. No consiste en reaccionar con rapidez,
sino en responder con sabiduría. Por eso, antes de actuar, detente un momento, ora, respira, busca la dirección de Dios. Muchas batallas se evitan cuando el corazón permanece quieto delante del Señor. Como dice el Salmo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando haces de la calma un hábito, tu vida comienza a cambiar desde adentro. Tus decisiones son más acertadas, tus relaciones se fortalecen, tu mente deja de desgastarse imaginando problemas que aún no existen. Poco a poco descubres que muchas de las cargas que llevabas nunca fueron tuyas. Solo eran preocupaciones que Dios jamás te pidió sostener. Y llegará el momento en que otros buscarán tu consejo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque verán en ti una paz que no depende de las circunstancias. Descubrirán que mientras muchos se desesperan, tú permaneces firme. Mientras otros viven dominados por el temor, tú continúas avanzando con confianza. Ese será uno de los mayores testimonios de tu vida, no el éxito material, ni los reconocimientos, sino un corazón que aprendió a descansar en Dios aún en medio de las tormentas. Recuerda siempre esta verdad. La calma no es debilidad, es una expresión de confianza. Es la evidencia de que has decidido poner tus batallas en las manos del Señor y caminar sabiendo que Él sigue teniendo el control. Que cada paso que des esté guiado por la prudencia, que cada palabra nazca del amor y que cada decisión refleje la sabiduría que viene de lo alto. Porque quien aprende a vivir en paz con Dios, descubre una fuerza que ninguna dificultad puede vencer. Y cuando llegue un nuevo desafío, no olvides esta promesa. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si Dios camina contigo, ninguna tormenta será más grande que su presencia. Mantén la mirada en Él, fortalece tu fe cada día y sigue avanzando. La paz que Él pone en tu corazón será el refugio donde también otros encontrarán esperanza. Cada vez que decides no dejarte arrastrar por el desorden que te rodea, te conviertes en un reflejo de esperanza para quienes te observan. Vivimos en un tiempo donde abundan las voces que alimentan el temor, la ira y la incertidumbre. Sin embargo, Dios sigue levantando personas que en medio de la tormenta transmiten serenidad. Personas que, con su forma de vivir, recuerdan que es posible permanecer firmes cuando todo alrededor parece tambalearse. La verdadera pregunta no es qué tan difícil se ha vuelto el mundo, sino qué clase de huella estás dejando en él. ¿Estás propagando ansiedad o estás sembrando paz? ¿Tus palabras edifican o aumentan el ruido? La Biblia declara, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esa bienaventuranza no pertenece a quienes nunca enfrentan problemas, sino a quienes deciden responder con sabiduría, aún en medio de ellos. Cuando aprendes a gobernar tus pensamientos bajo la dirección del Señor, tu tranquilidad deja de ser solo un beneficio para ti, se transforma en un refugio para quienes caminan a tu lado. Tu actitud comienza a inspirar, tu ejemplo fortalece, y tu manera de enfrentar las pruebas habla más fuerte que cualquier discurso. Entonces dejas de ser alguien que simplemente repite el comportamiento de la multitud. Comienzas a convertirte en la persona que otros necesitaban encontrar. Un hombre o una mujer cuya paz demuestra que Dios sigue obrando en los corazones que confían en Él. Tal vez este mensaje no representa un punto final, sino el inicio de una nueva etapa en tu vida. Un tiempo donde eliges caminar con mayor confianza, actuar con prudencia y descansar en las promesas del Señor, aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato. Hoy has recordado una verdad poderosa. No necesitas controlar todo para vivir tranquilo. No hace falta responder a cada ofensa, justificarte ante cada crítica ni buscar la aprobación de todos para sentirte valioso. Tu identidad no depende de la opinión de las personas, sino del amor de Dios por ti. La calma no es señal de debilidad. Es una muestra de fortaleza guiada por la sabiduría. No significa quedarse inmóvil, sino avanzar con discernimiento. No es resignarse, sino confiar en que el Señor dirige los pasos de quienes ponen su vida en sus manos. Los desafíos seguirán apareciendo. Habrá momentos de incertidumbre, pérdidas inesperadas, puertas que se cierren y pruebas que jamás imaginaste enfrentar. Pero recuerda que la grandeza de una persona no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la manera en que permanece firme cuando llegan.
La Escritura dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la clase de fortaleza que nace de una vida sostenida por Dios y no por las circunstancias. El verdadero éxito no consiste únicamente en alcanzar metas o acumular bienes. El éxito auténtico es conservar un corazón lleno de paz mientras recorres el camino. Es llegar al final sin haber perdido la fe, sin abandonar tus principios y sin permitir que el miedo gobierne tus decisiones. Si estas palabras hablaron a tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Hoy decido caminar en la paz que Dios pone en mi corazón. Hazlo como un compromiso personal. Que sea un recordatorio de que, cuando lleguen los días difíciles, elegirás responder con confianza antes que con desesperación. Y si este mensaje fortaleció tu espíritu, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar una palabra de esperanza. Tal vez ese pequeño gesto sea el instrumento que Dios use para levantar a una persona que está perdiendo las fuerzas. Si deseas seguir creciendo en sabiduría, fortaleciendo tu carácter y aprendiendo principios que transformen tu manera de vivir, acompáñanos en este camino. Cada enseñanza es una oportunidad para acercarte más a la paz que solo Dios puede dar. Nunca olvides esta verdad. No necesitas conquistar el mundo para vivir en plenitud. La mayor victoria comienza cuando permites que el Señor gobierne tu corazón, porque quien aprende a caminar de la mano de Dios descubre una paz que ninguna tormenta puede destruir y una fortaleza que permanece aun cuando todo lo demás cambia. Existe una voz que te acompaña desde que despiertas hasta que cierras los ojos por la noche. No siempre habla en voz alta, pero influye en cada decisión, en cada emoción y en cada paso que das. Es la conversación que sostienes contigo mismo. Muchos creen que sus mayores enemigos están afuera, cuando en realidad la batalla más importante ocurre dentro de su propia mente. Hay personas que jamás se atreverían a decirle a un ser querido las palabras tan duras que se dicen a sí mismas cada día. No soy suficiente, siempre fracaso, nunca voy a cambiar, ya es demasiado tarde para mí. Sin darse cuenta, alimentan la misma prisión de la que desean escapar. La Escritura enseña una verdad que transforma vidas. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando cambias tu manera de pensar, comienzas a cambiar tu manera de vivir. No significa engañarte con frases vacías. Significa aprender a reemplazar cada pensamiento que te debilita por uno que te fortalezca. Cuando aparezca el miedo, recuerda las veces que superaste situaciones que parecían imposibles. Cuando llegue la duda, piensa en todo lo que ya has aprendido. Cuando sientas que no puedes avanzar, da un paso pequeño. Un solo paso sigue siendo progreso. Las personas que transforman su vida no siempre tienen más talento. Muchas veces simplemente aprendieron a dejar de hablarse como enemigos y comenzaron a tratarse con la misma paciencia que tendrían con alguien a quien aman. Cada mañana pregúntate, ¿qué clase de persona quiero ser hoy? No preguntes solamente qué quieres conseguir, pregunta también quién quieres llegar a ser. Porque el éxito empieza mucho antes de que los demás lo vean. Empieza en la manera en que decides pensar cuando nadie te está observando. Rodéate de aquello que fortalece tu mente. La tierra más fértil puede dejar de producir si cada día recibe veneno. Lo mismo ocurre con la mente. Cada conversación que escuchas, cada video que consumes, cada persona con la que compartes tiempo, deja una huella en tu interior. Poco a poco, sin darte cuenta, terminas pareciéndote a aquello que alimenta tus pensamientos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No solo habla de personas, también habla de hábitos, ambientes e influencias. Pregúntate con sinceridad, ¿lo que escucho me llena de esperanza o de miedo? ¿Las personas que me rodean me impulsan a crecer o alimentan mis excusas? ¿Paso más tiempo consumiendo negatividad que construyendo sabiduría? No necesitas discutir con todo el mundo ni convencer a quienes piensan diferente. A veces la mayor muestra de inteligencia consiste en elegir cuidadosamente dónde inviertes tu atención. Lee buenos libros, escucha enseñanzas que edifiquen tu carácter, dedica tiempo a la oración y al silencio. Busca personas que te inspiren a ser mejor,
no simplemente a sentirte cómodo. Recuerda que aquello que alimentas cada día terminará creciendo. Si alimentas el resentimiento, cosecharás amargura. Si alimentas la disciplina, cosecharás resultados. Si alimentas la fe, comenzarás a caminar con una esperanza que ninguna dificultad podrá destruir fácilmente. Deja de esperar el momento perfecto. Muchas personas viven preparándose para comenzar. Esperan tener más dinero. Esperan sentirse más seguras. Esperan que desaparezcan todos los problemas. Esperan que llegue el día ideal, pero ese día casi nunca llega. El libro de Eclesiastés dice que quien observa demasiado el viento nunca sembrará, y quien espera que las nubes desaparezcan jamás cosechará. La perfección se convierte en una excusa elegante para permanecer inmóvil. Empieza con lo que tienes. Si quieres leer más, comienza con 5 minutos. Si deseas mejorar tu salud, empieza con una caminata. Si quieres acercarte a Dios, comienza con una oración sincera. No subestimes el poder de los pequeños pasos repetidos con constancia. Una gota no llena un río, pero millones de gotas sí. Una semilla parece insignificante, pero con el tiempo puede convertirse en un árbol capaz de dar sombra a generaciones enteras. No permitas que el miedo al fracaso te robe la oportunidad de avanzar. Es mejor caminar lentamente hacia tu propósito que permanecer inmóvil esperando circunstancias perfectas. Aprende a agradecer antes de recibir. Mas existe una razón por la que algunas personas viven en abundancia interior. Incluso cuando poseen poco, han aprendido el secreto de la gratitud. La mente que solo mira lo que falta jamás disfruta lo que ya tiene. Siempre encontrará un motivo para sentirse incompleta. Pero quien aprende a agradecer descubre riqueza incluso en los días sencillos. O te agradece por la salud que aún conservas. Agradece por las personas que permanecen contigo. Agradece por las lecciones que dejaron los momentos difíciles. Agradece incluso por las puertas que se cerraron, porque muchas veces evitaron caminos que habrían terminado en dolor. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes. La gratitud prepara el corazón para reconocer las bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas. Haz un hábito sencillo. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que puedas dar gracias. Al principio parecerán pequeñas. Con el tiempo descubrirás que la vida siempre tuvo más motivos para agradecer de los que imaginabas. Y cuando tu mente deja de enfocarse únicamente en lo que falta, comienza a encontrar oportunidades donde antes solo veía carencias. Conviértete en la persona que tu futuro necesita. Muchas personas sueñan con una vida diferente, pero siguen tomando las mismas decisiones de siempre. Esperan resultados nuevos mientras mantienen hábitos antiguos. Eso nunca funciona. Tu futuro no depende solamente de lo que deseas. Depende de la persona en la que te conviertes en cada día. Si quieres una vida llena de paz, conviértete en alguien que practica la paciencia. Si deseas confianza, cumple las promesas que te haces a ti mismo. Si anhelas prosperidad, aprende a administrar bien lo poco que hoy tienes. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Los grandes cambios casi nunca ocurren de golpe. Nacen de pequeñas decisiones repetidas durante meses y años. Cada vez que eliges la disciplina en lugar de la comodidad, estás construyendo tu futuro. Cada vez que eliges el perdón en lugar del resentimiento, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges la esperanza en lugar del miedo, ensanchas el camino por donde caminarás mañana. No preguntes solamente qué quieres recibir de la vida. Pregúntate también qué clase de persona necesita convertirse tu presente para estar preparado cuando lleguen las bendiciones que tanto esperas. Porque cuando tu mentalidad cambia, cambian tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. Y cuando tu destino comienza a transformarse, descubres que la mayor victoria nunca fue cambiar las circunstancias, sino permitir que Dios y la sabiduría transformaran primero tu corazón. La verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar que la vida cambie para
sentirte mejor y decides convertirte en la persona capaz de enfrentar cualquier circunstancia con sabiduría. Muchas personas pasan años diciendo, cuando tenga más dinero estaré tranquilo, cuando todo se acomode seré feliz, cuando desaparezcan los problemas viviré en paz. Pero la realidad demuestra otra cosa. Siempre habrá un nuevo desafío, una nueva preocupación o una nueva prueba. Por eso la paz no puede depender de las circunstancias, debe nacer dentro de ti. La Escritura dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa verdad revela que tu vida nunca será más grande que la forma en que piensas. Tus pensamientos alimentan tus emociones impulsan tus decisiones y tus decisiones construyen tu destino. Si cada día alimentas el miedo, terminarás caminando con temor. Si alimentas la fe, comenzarás a caminar con confianza, incluso cuando todavía no veas el resultado. Empieza a vigilar las palabras que repites sobre ti mismo. Hay personas que, sin darse cuenta, profetizan derrota sobre su propia vida. Dicen constantemente que nunca podrán, que siempre les va mal, que todo les sale difícil. Con el tiempo esas palabras levantan una prisión invisible alrededor de su mente. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No solo hablas para comunicarte con otros, también hablas para moldear tu propio corazón. Cada mañana decide declarar palabras que fortalezcan tu espíritu, no porque ignores la realidad, sino porque eliges creer que Dios sigue obrando aunque tus ojos todavía no lo perciban. Cuando David enfrentó a Goliat, primero venció en su interior antes de levantar la piedra. Su confianza no nació frente al gigante, había sido cultivada durante años en el silencio, mientras cuidaba ovejas y aprendía a depender del Señor. Aprende también a proteger aquello que permites entrar en tu mente. Así como cuidas lo que comes para mantener sano tu cuerpo, también debes cuidar lo que alimenta tus pensamientos. Si pasas horas consumiendo noticias que solo producen miedo, comparaciones que generan envidia o conversaciones llenas de queja, no te sorprendas si tu corazón termina agotado. Lo que alimentas crece, lo que descuidas se debilita. Por eso busca llenar tu mente con aquello que edifica. Lee la palabra de Dios cada día, aunque sea unos minutos. Medita en una promesa. Guarda un versículo en tu corazón. Habla con personas que fortalezcan tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que escuchas cada día termina formando la persona en la que te conviertes. No permitas que un fracaso defina tu identidad. Una caída no significa que seas un fracasado. Un error no significa que tu historia terminó. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero Dios no escribió el final de su vida con ese capítulo. Lo restauró y lo convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Dios no mira únicamente dónde caíste. También mira en quién puedes convertirte si permites que Él transforme tu corazón. Hay otra costumbre que necesitas abandonar: vivir esperando el momento perfecto. Muchas personas retrasan sus sueños porque creen que algún día desaparecerán todos los obstáculos. Pero ese día casi nunca llega. Noé comenzó a construir el arca cuando todavía no existía ninguna señal visible del diluvio. Abraham salió sin conocer el destino. Josué cruzó el Jordán antes de ver abrirse el camino. La obediencia siempre camina delante del milagro. Empieza con lo que tienes hoy. No subestimes los pequeños pasos. Cada hábito correcto parece insignificante cuando lo haces una sola vez, pero después de meses o años, construye una vida completamente distinta. Una oración diaria fortalece el espíritu. Un acto de disciplina fortalece el carácter. Un pequeño esfuerzo repetido con constancia termina produciendo resultados extraordinarios. Aprende también a agradecer antes de recibir. La gratitud cambia la manera en que observas la vida. Quien solo mira lo que le falta jamás disfruta lo que ya posee. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes. Pablo adoró a Dios estando en una prisión. Habacuc declaró que seguiría alegrándose en el Señor, aunque los campos no produjeran fruto. La gratitud no depende de la abundancia, depende de un corazón que reconoce la fidelidad de Dios. No desperdicies tu energía intentando impresionar a quienes nunca estarán satisfechos. Hay personas que siempre encontrarán un motivo para criticar. Si vives buscando la aprobación de todos, terminarás perdiendo tu autenticidad. Recuerda que Jesús hizo el bien, sanó enfermos, levantó caídos y aún así fue criticado.
Si el Hijo de Dios no pudo agradar a todos, tampoco tú podrás hacerlo. Vive para agradar al Señor, porque su aprobación vale más que cualquier aplauso humano. Desarrolla el hábito del silencio. No todas las batallas se ganan respondiendo. A veces la mayor muestra de fortaleza consiste en guardar silencio y permitir que Dios defienda tu causa. El libro de Eclesiastés enseña que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. La persona sabia sabe distinguir la diferencia. Cuando enfrentes una dificultad, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, intenta hacer una pregunta distinta. ¿Qué quiere enseñarme Dios en este proceso? Ese cambio de perspectiva transforma el sufrimiento en crecimiento. Cada prueba puede convertirse en una escuela si decides aprender, en lugar de amargarte. Recuerda que el carácter se forma en los días que nadie aplaude. Es fácil mantener la fe cuando todo marcha bien. Lo verdaderamente valioso ocurre cuando decides seguir creyendo, aún en medio del silencio. Allí se fortalecen las raíces. Allí madura la confianza. Allí nace una paz que el mundo no puede explicar. No vivas apresurado. Dios nunca trabaja desde la desesperación. Toda la creación sigue un orden. La semilla necesita tiempo antes de convertirse en árbol. El amanecer llega después de la noche. El río avanza sin prisa, pero siempre encuentra el mar. Así también la obra de Dios en tu vida tiene un ritmo perfecto. Confía en sus tiempos, porque Él nunca llega tarde. Quizá hoy no entiendas todo lo que está ocurriendo, pero llegará el momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso las demoras estaban formando parte de un propósito mucho más grande. Entonces comprenderás que cada espera fortaleció tu fe, cada prueba refinó tu carácter y cada paso, incluso los más difíciles, te acercó a la persona que Dios siempre quiso que fueras. Si esta oración tocó tu alma, si sanó una herida que nadie veía, si abrió un camino donde solo había incertidumbre, si te hizo caer de rodillas o levantar tus manos al cielo, entonces no fue casualidad. Queremos levantar tu nombre en oración, tu familia, tus procesos, tus batallas silenciosas, tus valles y también tus mesas de bendición. No estás solo, no estás olvidado. El pastor sigue guiando tus pasos y esta comunidad ora contigo y por ti. Comenta tu nombre. Queremos saber por quién interceder en la próxima oración. Comparte esta oración con alguien que hoy necesite descanso, esperanza o fuerza. Aquí no maquillamos la fe. Aquí oramos sin miedo, sin máscaras, sin filtros. Si este mensaje fue para ti, suscríbete ahora mismo, porque vamos a seguir clamando juntos, intercediendo por tus hijos, tu hogar, tus sueños y cada batalla que estés enfrentando. Este es un espacio donde Dios sigue obrando, donde su presencia se siente, donde el corazón vuelve a latir con esperanza. No te vayas. Únete a esta familia de oración sin filtros.